El miedo a que los muertos resurjan de sus tumbas es tan viejo como el mundo. Y entre esos seres que podrían resucitar, los más temidos son los vampiros, los terroríficos señores de la noche. Yo soy Drácula. Seguro que habéis oído hablar de mí. Una criatura de la noche que se alimenta de sangre. Y no estoy muerto, pero tampoco vivo. Las 100 páginas eliminadas del Drácula de Bram Stoker y el final alternativo. Si Bram Stoker hubiera seguido adelante con sus planes iniciales, Drácula habría sido una novela muy diferente. En una primera versión titulada El no muerto, un profesor alemán se habría enfrentado al conde vampir de Estiria. Lucy Westenra habría estado comprometida con el Dr. Seward, mientras que Mina habría sido víctima de un hombre lobo. Incluso en la versión terminada de Drácula hay algunos cabos sueltos. ¿Acaso el conde es realmente destruido al final de la novela? Si no es así, ¿tenía Bram Stoker la intención de escribir una secuela? Todas estas cuestiones requieren unas respuestas detalladas. Comencemos entonces por el final de Drácula, el cual está directamente relacionado con estas 100 páginas eliminadas del manuscrito original. El final de la novela es suficientemente ambiguo como para sugerir que es posible que Drácula no haya sido destruido. A lo largo del libro, Van Helsing insiste en que el método apropiado para matar a un vampiro es una estaca en el corazón, seguido de la decapitación. Pero cuando llega el momento crucial, no hay estaca de madera. Drácula es derrotado con 2 cuchillos y no está claro si se llevó a cabo una decapitación completa. ¿Acaso esa tenue nube de polvo en la que se disuelve el cuerpo del conde es una señal de que ha logrado escapar mediante una de sus tantas estratagemas? Después de lo que parece ser la muerte de Drácula, Mina registra: el castillo de Drácula se destacaba contra el cielo rojo y cada piedra de sus almenas se recortaba contra la luz del sol poniente. En la versión mecanografiada podemos encontrar un interesante añadido que luego sería eliminado. Mientras mirábamos se produjo una terrible convulsión de la tierra, de modo que pareció que nos balanceábamos de un lado a otro y caímos de rodillas, en el mismo momento con un rugido que pareció sacudir los mismos cielos. Todo el castillo y la roca, e incluso la colina sobre la que se encontraba, parecieron elevarse en el aire y dispersarse en fragmentos, mientras una poderosa nube de humo negro y amarillo se disparaba hacia arriba con una rapidez inconcebible. Luego hubo una quietud en la naturaleza cuando retumbaron los ecos como el estampido hueco de un trueno. Luego, en una ruina poderosa, cayeron los fragmentos que habían sido arrojados hacia el cielo en el cataclismo. Desde nuestra posición parecía como si el feroz estallido del volcán hubiera satisfecho el hambre de la naturaleza y que el castillo y la estructura de la colina se habían hundido nuevamente en el vacío. Estábamos tan consternados con lo repentino y la grandeza de ese acontecimiento que nos olvidamos de pensar en nosotros mismos. En efecto, el final original de Drácula incluye una erupción volcánica que se traga el castillo del conde. Bram Stoker no incluyó este cataclismo en la novela porque planeaba llevar a Drácula a Estados Unidos en otra historia. Esto es por supuesto un rumor, pero el hecho de que usen unos cuchillos en lugar de estacas podría ser una indicación de que Bram Stoker no se decidió a matar a Drácula por completo y en cambio presentó un final ambivalente. Por supuesto, en esta posible secuela se explicaría que Drácula sobrevivió porque no fue ultimado correctamente. Todo lo que se sabe sobre esta posible secuela de Drácula son rumores provenientes de amigos y familiares de Bram Stoker. Algunos sostienen que no solo planeaba una secuela, sino también una serie de relatos donde Van Helsing, como una especie de detective psíquico, se encargaría de resolver toda clase de entuertos paranormales. Lo cierto
cierto es que Bram Stoker nunca escribió una secuela de sus otras obras, de modo que una segunda parte de Drácula parece improbable. El final de Drácula es decididamente anticlimático. No solo un villano tan inteligente y poderoso merecía un mejor final que ser despachado en 5 líneas, sino que los últimos 2 capítulos de la novela poseen un ritmo excesivamente acelerado, como si hubiesen sido escritos a toda prisa, lo cual generó varios puntos ciegos. Algunos sospechan que este frenesí no se debe a una escritura apresurada, sino a una corrección de último momento. ¿Acaso Bram Stoker fue persuadido por su editor a cortar la escena del volcán en favor de un final más ambivalente? Después de todo, por la versión mecanografiada sabemos que había muchos episodios y elementos que fueron recortados en la versión final. Antes de llegar al castillo tenemos unas 80 páginas en las que Jonathan Harker visita la casa muerta de Múnich, donde, sin saberlo, conoce a una vampiresa llamada Condesa Dollinger de Graz. Es inusual que el manuscrito de una obra tan importante se pierda por completo durante casi un siglo. Pero este fue el caso del texto original de Drácula, cuya existencia no se sospechó hasta su descubrimiento en 1984. Bram Stoker era un escritor minucioso. Existe una evidencia concreta de los complejos cambios que sufrió la historia durante 7 años de trabajo, además de una última carnicería al preparar el texto para la imprenta. De este texto mecanografiado y las notas preliminares se desprenden algunas cuestiones interesantes. Entre ellas, que el viaje de Jonathan Harker a Transilvania no era el comienzo original de la novela. El primer capítulo consistiría en la correspondencia entre Drácula y el señor Hawkins, el jefe de Jonathan, acerca de la compra de una propiedad en Londres. En el segundo capítulo, Harker habría escrito en su diario de viaje que se detuvo en Múnich para asistir a una representación de El holandés errante, una elección apropiada dados sus elementos sobrenaturales. En esta representación conocería a la condesa Dollinger de Graz, una vampiresa más sofisticada que las 3 novias del castillo. Está claro que como mínimo Bram Stoker eliminó 102 páginas que preceden al inicio del Drácula que todos conocemos, el cual comienza con una entrada del diario de Jonathan Harker, fechada el 3 de mayo. La viuda de Bram Stoker publicó un texto después de la muerte de su esposo que, según ella, era el segundo capítulo original de la novela. Lo tituló El huésped de Drácula y apareció en una colección de 1914 del mismo título. Sin embargo, hoy sabemos que El huésped de Drácula no era un capítulo, sino un borrador muy temprano de la novela, o incluso un cuento independiente. Desde luego, todas las páginas de este texto mecanografiado exhiben alguna revisión a mano por parte de Bram Stoker, a veces añadiendo 1 o 2 frases. Una de estas adiciones de última hora, en puño y letra, es la cita de la popular balada «Porque los muertos viajan deprisa», susurrada por uno de los pasajeros del carruaje que Harker toma en el paso de Borgo. Algunas de estas revisiones fueron hechas por el distinguido médico Sir William Thorley Stoker, hermano de Bram, quien lo asesoró en el aspecto médico de la historia, sobre todo en relación a las transfusiones de sangre que se le administran a Lucy Westenra con la esperanza de salvarla. De hecho, William Stoker viajó desde Dublín a Londres a efecto de asegurarse de que la descripción técnica del inusual proceso de transfusión de sangre hecha por Bram fuera precisa. En este punto del desarrollo de Drácula, Renfield, aquel entrañable paciente zoófago, todavía no tiene nombre propio y simplemente se refería a él como Flyman. La abadía de Carfax, una de las propiedades que Drácula adquiere en Londres, tampoco tenía nombre.
y las fechas y progresión de hechos a bordo del Demeter, el barco que lleva al conde al puerto de White Bay, era un verdadero caos. Todo esto sugiere que Bram Stoker permaneció indeciso sobre diferentes aspectos de la novela hasta una etapa relativamente tardía. A propósito de Lucy, la muchacha encuentra un broche misterioso en la playa de White Bay, probablemente uno de los objetos que se perdió en el naufragio del Demeter. Esta pieza de joyería juega un papel importante en la versión no publicada cuando Lucy, sonámbula, camina por el cementerio de White Bay y es atacada. La seductora mujer rubia del castillo que ataca a Harker usa el mismo tipo de joya. Ambas ejercen un poder hipnótico sobre Harker y Lucy, pero no queda claro si Bram Stoker deseaba que esta vampiresa viajara con el conde a Inglaterra, perdiendo el broche en el naufragio. Tal vez el aspecto más importante que no fue incluido en la versión publicada es el final. Afortunadamente el pasaje fue tachado del texto, pero resulta claramente legible. Allí nos enteramos que, después de que Morris y Harker matan a Drácula, el castillo es destruido en un cataclismo volcánico. El pasaje sugiere que, así como el cuerpo de Drácula se mantenía sobrenaturalmente más allá de los límites de la muerte, el castillo estaba atado al conde, como Sauron al Anillo Único o como la casa User a Roderick User, y colapsó cuando ese vínculo se rompió debido a la muerte del conde. Es posible que nunca sepamos los motivos de Bram Stoker para ese significativo recorte del clímax de la historia, pero es probable que tenga que ver con la posibilidad de traer de nuevo al conde en una secuela. Las 100 páginas eliminadas de Drácula, volumen 2. Debemos volver hasta 1890 para encontrar el momento en que Bram Stoker se decidió por un tema y un personaje destinados a convertirse en un clásico. Bram, su esposa e hijo pasaron el verano de 1890 en el balneario de White Bay, en la costa de Yorkshire. Esta pintoresca ciudad, con las imponentes ruinas de una abadía del siglo XIII sobre un promontorio junto al mar, causó una fuerte impresión en Bram Stoker. Tal es así que esta localidad se incorporó a varios capítulos de Drácula. En el libro, White Bay se convierte en el sitio de la casa de vacaciones de la familia Westenra. Más tarde, cuando Drácula es llevado en secreto a Inglaterra a bordo de un barco mercante ruso, el Demeter llega a White Bay en medio de una tormenta. El incidente se basó en un naufragio real de un barco ruso del que Bram Stoker había oído hablar a los lugareños. Finalmente, después de que Drácula desembarca en forma de un gran perro, es en un banco en lo alto del acantilado, cerca del cementerio, donde Lucy Westenra tiene su primer y fatídico encuentro con el vampiro. Según el hijo del autor, Noel Stoker, Drácula fue inspirado por una pesadilla de su padre sobre un rey vampiro que se levantaba de la tumba. Esta pesadilla se produjo durante aquellas vacaciones en White Bay. Las primeras notas para el libro datan de marzo de 1890. Su trabajo sobre Drácula fue meticuloso, casi obsesivo desde el principio, a tal punto que a menudo se estancaba durante semanas en la atención de detalles triviales. Todo este esfuerzo por la precisión y la verosimilitud, por el ritmo de la historia, por cada giro de la trama, cuidadosamente planeado y revisado, es en lo personal lo que más destacó de la novela. Drácula fue, como toda obsesión, un proyecto a largo plazo. Las primeras notas de 1890 muestran que originalmente Bram Stoker concibió a Drácula como una obra en 4 libros llamados de Estiria a Londres. Luego tachó Estiria y la sustituyó por Transilvania. Cada uno de estos 4 libros constaría de 7 capítulos.
esta etapa temprana, la acción de cada capítulo se trazó con sorprendente detalle. El capítulo 3 del libro 1 se describe como el viaje, lobos, llama azul, y el capítulo 4, llegada al castillo. Incluso una de las líneas más memorables del Conde ya había sido visualizada por Bram Stoker en 1890. Su borrador para el capítulo 5 dice: soledad, el peso, este hombre me pertenece. El personaje principal aparece allí como el Conde, luego renombrado Conde Vampir y finalmente Drácula. Como dato curioso, Bram Stoker anota algunos rasgos especiales de los vampiros. Por ejemplo, nunca comer ni beber, influencias sobre ratas, dinero en oro viejo, no hay espejos en el castillo, nunca puedo ver su reflejo. Todo este rigor contradice el corte abrupto que recibió el final original de Drácula. Drácula no es destruido de la manera recomendada por Van Helsing, es decir, con una estaca atravesándole el corazón y acto seguido su decapitación. En cambio, es ultimado cuando Jonathan Harker le corta el cuello con su cuchillo, mientras Quincy Morris, herido de muerte, clava su cuchillo en el corazón del conde. Drácula de Bram Stoker, capítulo 1 del diario de Jonathan Harker. Bistrit, 3 de mayo. Salí de Múnich a las 8:35 de la noche del 1 de mayo. Llegué a Viena a la mañana siguiente, temprano. Budapest parece un lugar maravilloso, a juzgar por lo poco que pude ver desde el tren y por la pequeña caminata que di por sus calles. Más tarde salimos con bastante buen tiempo y era noche cerrada cuando llegamos a Classenburg, donde pasé la noche en el Hotel Royal. Como dispuse de algún tiempo libre cuando estuve en Londres, visité el British Museum y estudié los libros y mapas de la biblioteca que se referían a Transilvania. Pensé que un previo conocimiento del país siempre sería de utilidad e importancia para tratar con un noble de la región. Descubrí que el distrito que este me había mencionado se encontraba en el extremo oriental del país, en el centro de los Montes Cárpatos, justamente en la frontera de 3 estados, Transilvania, Moldavia y Bucovina, una de las partes más salvajes y menos conocida de Europa. No pude descubrir ningún mapa ni obra que arrojara luz sobre la exacta localización del castillo de Drácula, pero descubrí que Bistrit, el pueblo de posta mencionado por el conde Drácula, era un lugar bastante conocido. Voy a incluir aquí algunas de mis notas. Puede que me refresquen la memoria cuando relate mis viajes a Mina. Leo que todas las supersticiones conocidas en el mundo están reunidas en la herradura de los Cárpatos, como si fuese el centro de alguna especie de remolino imaginativo. Si es así, mi estancia puede ser muy interesante. Recordar que debo preguntarle al conde acerca de esas supersticiones. No dormí bien, pues tuve toda clase de extraños sueños. Durante toda la noche un perro aulló bajo mi ventana. Ya de madrugada fui despertado por unos golpes insistentes en mi puerta, por lo que supongo que en esos momentos estaba durmiendo profundamente. Me apresuré a desayunar, ya que el tren salía un poco después de las 8. Durante todo el día contemplamos un país que estaba lleno de toda clase de bellezas. A veces vimos pueblecitos o castillos en la cúspide de empinadas colinas. Algunas veces corrimos a la par de ríos y arroyuelos. En todas las estaciones había grupos de gente, algunas veces multitudes y con toda clase de atuendos. Ya estaba anocheciendo cuando llegamos a Bistrit. Como está en la frontera, pues el paso de Volgo conduce desde ahí a Bucovina, ha tenido una existencia bastante agitada y desde luego pueden verse las señales: incendios, guerra, hambre y enfermedades. El conde Drácula me había indicado que fuese al hotel Golden Crown, el cual para mi gran satisfacción era bastante anticuado, pues quería conocer todo lo que me fuese posible de las costumbres del país.
Evidentemente me esperaban. Cuando me acerqué a la puerta, me encontré frente a una mujer ya entrada en años, de rostro alegre, vestida a la usanza campesina. Ella se inclinó y dije: «Soy Jonathan Harker». Entonces sonrió y le dio algunas instrucciones a un anciano en camisa de blancas mangas que la había seguido hasta la puerta. El hombre se fue, pero regresó inmediatamente con una carta. «Mi querido amigo, bienvenido a los Cárpatos. Le estoy esperando ansiosamente. Duerma bien esta noche. Mañana a las 3 saldrá la diligencia para Bukovina. En el desfiladero de Borgo, mi carruaje lo estará esperando y lo traerá a mi casa. Espero que su viaje desde Londres haya transcurrido sin tropiezos y que disfrute de su estancia en mi bello país. Su amigo Drácula». 4 de mayo. Averigüé que mi posadero había recibido una carta del conde ordenándole que asegurara el mejor lugar del coche para mí, pero al inquirir acerca de los detalles, él y su mujer se miraron con temor. Cuando le pregunté si conocía al conde Drácula y si podía decirme algo de su castillo, ambos se persignaron y, diciendo que no sabían nada de nada, se negaron simplemente a decir nada más. Era ya tan cerca de la hora de la partida que no tuve tiempo a preguntarle a nadie más, pero todo me parecía muy misterioso. Momentos antes de que saliera, la anciana subió hasta mi cuarto. Cuando le dije que me tenía que ir inmediatamente y que estaba comprometido en negocios importantes, me preguntó si sabía qué día era hoy. Le respondí que era el 4 de mayo. Ella movió la cabeza y habló. «Oh sí, eso ya lo sé. Es la víspera del día de San Jorge. ¿No sabe usted que hoy por la noche, cuando el reloj marque la medianoche, todas las cosas demoníacas del mundo tendrán pleno poder?» Finalmente cayó de rodillas y me imploró que no fuera, que por lo menos esperara 1 o 2 días antes de partir. Me sentí intranquilo. Sin embargo, tenía un negocio pendiente y no podía permitir que nada se interpusiera. Por lo tanto, le dije tan seriamente como pude que le agradecía, pero mi deber era imperativo y tenía que partir. Entonces, tomando un crucifijo de su cuello, me lo ofreció. Supongo que ella pudo leer la duda en mi rostro, pues me puso el rosario alrededor del cuello y luego salió del cuarto. Estoy escribiendo esta parte de mi diario mientras espero el coche y el crucifijo cuelga de mi cuello. No sé si es el miedo de la anciana o las múltiples tradiciones fantasmales de este lugar o el mismo crucifijo, pero lo cierto es que no me siento tan tranquilo como de costumbre. Aquí viene mi coche. 5 de mayo, el castillo. La oscuridad de la mañana ha pasado y el sol está muy alto sobre el horizonte distante que parece perseguido. Cuando subí al carruaje, el conductor no había tomado asiento y advertí que estaba hablando con la hospedera. Estaba claro que hablaban de mí, ya que me miraban una y otra vez. Me miraban con lástima. Pude escuchar muchas palabras que se repetían a menudo, palabras que en principio resultaban extrañas, ya que había reunido a mucha gente de distintas nacionalidades. Así que saqué con discreción el diccionario multilingüe de mi valija y comencé a buscarlas. He de decir que tales expresiones no me resultaron muy alentadoras, pues entre ellas estaban Satanás, infierno, bruja, brolok y koslak. Estas últimas, una palabra eslovaca y la otra serbia, significaban una misma cosa: un ser que puede ser un hombre lobo o un vampiro. Recordatorio: He de consultar al conde acerca de estas supersticiones. Cuando partimos, la multitud hizo el signo de la cruz y dirigieron 2 dedos hacia mí. Con alguna dificultad conseguí que un pasajero acompañante me dijera qué significaba todo aquello. Era el encanto, la protección contra el mal de ojo. Esto tampoco me agradó, mayormente cuando salí hacia un lugar desconocido con un hombre desconocido. Entonces nuestro conductor fustigó su gran látigo sobre los 4 pequeños caballos e iniciamos nuestro viaje. Pronto olvidé
de los fantasmales temores ante la belleza de la escena por la que atravesábamos. Ante nosotros se extendía el verde campo inclinado, lleno de bosques, con empinadas colinas, aquí y allá, coronadas con cúmulos de árboles o con blancas granjas de tejados de dos aguas. El camino entraba y salía entre estas verdes colinas de lo que aquí llaman Tierra Media, perdiéndose entre las herbosas curvas o por los bosques de pinos que aquí y allá cubrían las laderas como lenguas de fuego. El camino era áspero, pero a pesar de ello parecía que volábamos con una prisa excitante. Entonces no podía entender a qué se debía esa prisa, pero evidentemente el conductor no quería perder tiempo antes de llegar al desfiladero de Borgo. Más allá de las verdes e hinchadas lomas de la Tierra Media se levantaban imponentes colinas de bosques que llegaban hasta las elevadas cumbres de los Cárpatos. Aquí y allá parecían descubrirse imponentes grietas en las montañas. Uno de mis compañeros me tocó la mano y señaló la elevada cima de una montaña cubierta de nieve. «El trono de Dios», me dijo, y se persignó con reverencia. A medida que continuábamos por nuestro interminable camino y el sol se hundió más, las sombras de la tarde comenzaron a rodearnos. A lo largo de la carretera había muchas cruces y a medida que pasamos, todos mis compañeros se persignaron ante ellas. Aquí y allá había una campesina arrodillada frente a un altar, sin que siquiera se volviera a vernos, sino que más bien parecía no tener ni ojos ni oídos para el mundo exterior. Al comenzar a caer la noche se sintió mucho frío y la creciente penumbra pareció mezclar en una sola bruma la lobreguez de los árboles, robles, hayas y pinos. A medida que ascendíamos hacia el desfiladero, los oscuros abetos se destacaban contra el fondo de la tardía nieve. Los bosques de pino parecían acercarse a nosotros en la oscuridad. Renacían entonces los pensamientos y las siniestras fantasías engendradas por la tarde, mientras que el sol poniente parecía arrojar un extraño consuelo a las fantasmales nubes que entre los Cárpatos parece que vagabundean incesantemente por los valles. Al oscurecer pareció que los pasajeros se volvían más nerviosos y continuamente le estuvieron hablando al cochero, uno tras otro, como si le pidieran que aumentara la velocidad. Fustigó a los caballos misericordiosamente con su largo látigo y con salvajes gritos de aliento trató de obligarlos a mayores esfuerzos. Entonces, a través de la oscuridad, pude ver una especie de mancha de luz gris adelante de nosotros. La intranquilidad de los pasajeros aumentó. El loco carruaje se bamboleó sobre sus grandes resortes de cuero y se inclinó hacia uno y otro lado como un barco flotando sobre un mar proceloso. Yo tuve que sujetarme. El camino se hizo más nivelado y parecía que volábamos sobre él. Entonces, las montañas parecieron acercarse a nosotros como si quisiesen estrangularnos y nos encontramos a la entrada del paso de Borgo. Entonces, al tiempo que volábamos, el cochero se inclinó hacia adelante y a cada lado los pasajeros, apoyándose sobre las ventanillas del coche, escudriñaron ansiosamente la oscuridad. Al final vimos como el desfiladero se abría hacia el lado oriental. Sobre nosotros pendían oscuras y tenebrosas nubes y el aire se encontraba pesado, cargado con la opresiva sensación de trueno. Parecía como si la cordillera separara dos atmósferas y que ahora hubiésemos entrado en la tormentosa. Yo mismo me puse a buscar el vehículo que debía llevarme a la residencia del conde. A cada instante esperaba ver el destello de lámparas, pero todo se quedó en la mayor oscuridad. La única luz provenía de los parpadeantes rayos de luz de nuestras propias lámparas, en las cuales los paos de nuestros agotados caballos se elevaban como nubes blancas. Pudimos ver el arenoso camino extendiéndose blanco frente a nosotros, pero en él no había ninguna señal de un vehículo.
Los pasajeros se reclinaron con un suspiro de alegría. Ya estaba pensando qué podía hacer en tal situación, cuando el cochero, mirando su reloj, dijo a los otros algo que apenas pude oír. Creo que fue algo así como 1 hora antes de tiempo. Entonces se volvió a mí y me dijo en un alemán peor que el mío: no hay ningún carruaje aquí. Después de todo, nadie espera al señor. Será mejor que ahora venga a Bukovina y regrese mañana o al día siguiente. Mientras hablaba, los caballos comenzaron a relinchar y a bufar y a encabritarse tan salvajemente que el cochero tuvo que sujetarlos con firmeza. Entonces, en medio de un coro de alaridos de los campesinos, apareció detrás de nosotros una calesa. Nos pasó y se detuvo al lado de nuestro coche. Por la luz que despedían nuestras lámparas, al caer los rayos sobre ellos, pude ver que los caballos eran unos espléndidos animales. Estaban conducidos por un hombre alto, con una larga barba grisácea y un gran sombrero negro que parecía ocultar su rostro. Solo pude ver el destello de un par de ojos muy brillantes que parecieron rojos al resplandor de la lámpara. Llegó usted muy temprano hoy, y el hombre replicó balbuceando. El señor inglés tenía prisa. Entonces el extraño volvió a hablar. Supongo entonces que por eso usted deseaba que él siguiera hasta Bukovina. No puede engañarme, sé demasiado y mis caballos son veloces. Y al hablar sonrió, y cuando la luz de la lámpara cayó sobre su fina y dura boca, con labios muy rojos, sus agudos dientes le brillaron blancos como el marfil. Uno de mis compañeros le susurró a otro aquella línea de Leonora de Burger: pues los muertos viajan velozmente. Con una presteza sorprendente, mis maletas fueron sacadas y acomodadas en la calesa. Luego descendí del coche, pues la calesa estaba situada a su lado, y el cochero me ayudó con una mano que asió a mi brazo como un puño de acero. Su fuerza debía ser prodigiosa. Sin decir palabra, agitó las riendas. Los caballos dieron media vuelta y nos deslizamos hacia la oscuridad del desfiladero. Mi nuevo cochero me cubrió los hombros con una capa, hablando luego en excelente alemán. La noche está fría, señor mío, y mi señor el conde me pidió que tuviera bien cuidado de usted. Un extraño temor se apoderó de mí. Creo que si hubiese habido otra alternativa, yo la hubiese tomado en vez de proseguir aquel misterioso viaje nocturno. El carruaje avanzó a paso rápido. Encendí un fósforo y a su luz miré mi reloj. Faltaban pocos minutos para la medianoche. Esto me dio una especie de sobresalto, pues supongo que la superstición general acerca de la medianoche había aumentado debido a mis recientes experiencias. Me quedé aguardando con una enfermiza sensación de ansiedad. Entonces un perro comenzó a aullar en alguna casa campesina más adelante del camino. Dejó escapar un largo y lúgubre aullido, como si tuviera miedo. Su llamado fue recogido por otro perro y por otro y otro, hasta que, nacido como el viento que ahora pasaba suavemente a través del desfiladero, comenzó un aterrador concierto de aullidos que parecían llegar de todos los puntos del campo, a través de las tinieblas de la noche. Desde el primer aullido, los caballos comenzaron a bufar y a inquietarse, pero el cochero les habló tranquilizándolos. Entonces, en la lejana distancia, desde las montañas que estaban cercanas a nosotros, llegó un aullido mucho más fuerte y agudo. El aullido de los lobos, que afectó a los caballos y a mi persona de la misma manera, pues estuve a punto de saltar de la calesa y echar a correr, mientras que ellos retrocedieron y se encabritaron frenéticamente, de manera que el cochero tuvo que emplear toda su fuerza para impedir que se desbocaran. Los sobó y acarició y les susurró algo en las orejas. El cochero tomó nuevamente su asiento y reiniciamos nuestro viaje a buen paso. Después de llegar hasta el lado extremo del desfiladero, repentinamente cruzó por una estrecha senda que se introducía agudamente a la derecha.
Pronto nos encontramos obstruidos por árboles que en algunos lugares cubrían por completo el camino, formando una especie de túnel a través del cual pasábamos. Podíamos escuchar el viento que se levantaba, pues gemía y silbaba. Los sarmientos de los árboles chocaban entre sí al pasar por el camino. Hizo cada vez más frío y una fina nieve comenzó a caer, de tal manera que alrededor de nosotros, en un momento, todo estaba cubierto por un manto blanco. El agudizado viento todavía llevaba los aullidos de los perros. El aullido de los lobos, en cambio, se acercó cada vez más, como si ellos se fuesen aproximando hacia nosotros por todos lados. Me sentí terriblemente angustiado y los caballos compartieron mi miedo. Sin embargo, el cochero no pareció tener ningún temor. Continuamente volvía la cabeza hacia la izquierda y hacia la derecha, pero yo no podía ver nada a través de la oscuridad. Repentinamente, lejos a la izquierda, divisé el débil resplandor de una llama azul. El cochero lo vio al mismo tiempo. Inmediatamente paró los caballos y, saltando a tierra, desapareció en la oscuridad. Yo no sabía qué hacer, pero mientras dudaba, el cochero apareció repentinamente otra vez y, sin decir palabra, tomó asiento y reanudamos nuestro viaje. Una vez la llama apareció tan cerca del camino que hasta en la oscuridad que nos rodeaba pude observar los movimientos del cochero. Se dirigió rápidamente a donde estaba la llama azul y, tomando algunas piedras, las colocó en una forma peculiar. En una ocasión fui víctima de un extraño efecto óptico. Estando él parado entre la llama y yo, no pareció obstruirla porque continué viendo su fantasmal luminosidad. Supuse que mis ojos me habían engañado debido al esfuerzo que hacía en la oscuridad. Luego, por un tiempo, ya no aparecieron las llamas azules y nos lanzamos velozmente a través de la oscuridad, con los aullidos de los lobos rodeándonos, como si nos siguieran en círculos envolventes. Finalmente el cochero se alejó más que antes y durante su ausencia los caballos comenzaron a temblar y a bufar y relinchar de miedo. Los aullidos de los lobos habían cesado por completo. Entonces la luna, navegando a través de las negras nubes, apareció detrás de la dentada cresta de una roca saliente y a su luz vi alrededor de nosotros un círculo de lobos con dientes blancos y lenguas rojas y colgantes, con largos miembros sinuosos y pelo hirsuto. Eran 100 veces más terribles en aquel lúgubre silencio que cuando estaban aullando. Por mi parte caí en una especie de parálisis de miedo. Solo cuando el hombre se encuentra cara a cara con semejantes horrores puede comprender su verdadero significado. De pronto todos los lobos comenzaron a aullar, como si la luz de la luna produjera un efecto peculiar en ellos. Yo le grité al cochero que regresara y escuché su voz alzarse en un tono de mando imperioso, y mirando hacia el lugar de donde provenía, lo vi parado en medio del camino. Agitó los largos brazos como si tratase de apartar un obstáculo impalpable y los lobos se retiraron. Justamente en esos momentos, una pesada nube pasó a través de la cara de la luna, de modo que volvimos a sumirnos en la oscuridad. Cuando pude ver, el conductor subía a la calesa y los lobos habían desaparecido. Todo esto fue tan extraño y misterioso que no tuve valor para moverme ni para hablar. El tiempo pareció interminable mientras continuamos nuestro camino, ahora en la más completa oscuridad. Continuamos ascendiendo con ocasionales periodos de rápidos descensos. Repentinamente tuve conciencia de que el conductor estaba deteniendo a los caballos en el patio interior de un inmenso castillo ruinoso, de cuyas altas ventanas negras no salía un rayo de luz y cuyas quebradas murallas mostraban una línea dentada que destacaba contra el cielo iluminado por la luz de la luna.